Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente? Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar sobre un tema que escogieron nuestros suscriptores en la votación de la pestaña de comunidad. Vamos a hablar sobre el compostaje. Bienvenidos. El compostaje es la técnica por la cual, a partir de diferentes materiales de origen orgánico, se transforman mediante un proceso biológico para generar nuevo sustrato o abono, que puede tener diversos usos en el área de la agricultura y la recuperación de suelos. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para hacer compostaje es cuáles son los residuos que podemos usar y cuáles no. En primera instancia, lo más aconsejable es utilizar los residuos que salen de nuestra cocina, de la preparación de los alimentos, tales como las cáscaras de frutas, verduras y demás. También, y es el único residuo que podemos utilizar de origen animal, podemos usar las cáscaras de huevo, pero estas deben estar trituradas, incluso más que las que muestro aquí en la imagen. Y también podemos utilizar cosas como servilletas, siempre y cuando no estén untadas de grasa. Las cubetas de los huevos que no tengan colorantes, que sean así naturales como estas. Podemos utilizar aserrín para reducir la humedad y evitar malos olores, pero no podemos usar ni plástico, ni podemos utilizar huesos o algún otro residuo de origen animal, porque eso haría muy difícil el proceso de compostaje y fomentaría la pudrición y aparición de hongos que no queremos. Podemos usar cualquier tipo de recipiente para hacer compostaje. Podemos usar, por ejemplo, un balde de cualquier tamaño e ir intercambiando los residuos para poder airearlos. Otra forma un poco más específica es utilizar aparatos como este, que es un rotocompostador, que lo que hace es permitirnos girar los residuos de esta manera y así airearlos. Y tiene dos cavidades, como ven aquí, para que podamos ir agregando residuos nuevos mientras los últimos terminan de compostarse. También podemos utilizar algún recipiente como este para utilizarlo como vermicompostera. Aquí hay una prueba de qué tan fértiles son los productos del compostaje, que miren, estas cáscaras de papa han desarrollado raíces, unas raíces bastante prominentes, y que pues es que si los dejamos con el tiempo hubieran desarrollado una planta, pero pues este no es el objetivo de este recipiente, sino el objetivo de este recipiente es que sea una vermicompostera. Si el recipiente que usamos para compostar es grande, no hay necesidad de trocear los residuos, como en este caso, además por el tipo de compostador que es. Pero si su recipiente es pequeño, por ejemplo, si fuéramos a compostar en un recipiente de este tamaño, tendríamos que trocearlos muy bien y tener otro recipiente para estar virtiendo o volcando los residuos, como por ejemplo este, para estar virtiendo y volcando los residuos constantemente y airearlos. Cuando no controlamos la humedad en estos recipientes, se producen algunos malos olores y pueden producirse hongos que no ayudan al proceso de compostaje, y también pueden aparecer algunos insectos. En este caso, el insecto más frecuente, que es más molesto que dañino, son las moscas de la fruta. Simplemente las podemos eliminar bajando la humedad del sustrato. Como ven, aquí ya agregamos las cubetas de huevo troceadas y agregamos las cáscaras de huevo lo mejor trituradas posible, y esto lo hacemos con el fin de reducir la humedad para que no se presenten malos olores. Además, el olor también es un indicador de que nuestro proceso se está llevando a cabo de manera efectiva. Cuando ya tenemos una composta adecuada, el olor va a ser el mismo olor que tiene la tierra mojada después de la lluvia.
Ahí ya sabremos que nuestra composta está terminada. Los residuos producto de este compostador todavía están muy húmedos. Todavía no tienen la consistencia de la tierra fresca. Y tiene algunos residuos muy grandes, como en este caso esta pepa de mango. Pero, pues por el tamaño de este compostador y por el sistema no tiene ningún problema. Ahora, en compostadores pequeños les recomiendo que no agreguen este tipo de pepas, ni tampoco las de aguacate. Para secarlo, como ya les decía, tengo que agregarle más acerrín, pero tenemos que tener cuidado de que el acerrín sea de madera virgen y no de madera tratada, porque los químicos de este tipo de maderas tratadas inhiben la presencia de los microorganismos que son los que van a degradar toda esta materia orgánica. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y por favor, déjenme en los comentarios qué otras inquietudes tienen acerca de este tema del reciclaje para continuar informándolos. Muchas gracias por ver este video. Por favor, no olviden seguirme en las redes sociales. En el comentario fijado voy a dejarles el listado de las redes sociales para que nos sigan en el canal y sigan apoyando este proyecto de divulgación. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.